El enlace del grupo, por si alguien se puede unir. De acuerdo. Bueno, vamos a leer aquí. Vamos a leer en Tito 2, 11 al 14, dice: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecados, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Dios Todopoderoso, muchas gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Gracias por darnos esa salvación, por acercarnos a ti, por reconciliarnos contigo, Dios. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Dios, de este estudio. Hoy que iniciamos este tema sobre la escatología, Dios. Abre nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, fortalece nuestra esperanza mientras esperamos ese regreso de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, ayúdenos a vivir en santidad y a siempre estar vigilantes, fieles a ti, Dios, para esperar ese glorioso día que solo nuestro Padre sabe cuándo será. En sus manos ponemos este tiempo, de principio a fin. Sea usted, Espíritu Santo, guiando a Gaudí, Señor, y que todo lo que hagamos sea para su gloria en esta noche, Dios. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar hoy este módulo. Este módulo es de 3 clases. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy y, bueno, como dice el texto ahí, en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, bueno, comencemos. Antes de entrar al mero libro de Apocalipsis, necesitamos hablar de algo fundamental y es cómo se lee la Biblia. Ya nosotros lo comenzamos a ver, no recuerdo si fue el año pasado o el primer nivel, pero ahorita que nosotros vamos a leer el libro de Apocalipsis, no hay que leerlo como que si es un periódico, sino que, ajá, exacto, entonces... la mayoría de nosotros aprendimos a leer la Biblia de una sola manera y es, bueno, yo leo la escritura, leo el versículo, como la Biblia está en español, entiendo, o sea, trato de entender lo que el versículo quiere decir y lo aplico en la manera como yo lo entiendo, ¿verdad? Entonces, y ese es como lo más común que nosotros hemos hecho. Entonces, pero como nosotros ya sabemos, la Biblia fue escrita, ¿verdad? En hebreo, en griego y algunas partes en arameo por muchas personas, muchos autores que pensaban diferente, ¿verdad? A nosotros. Entonces, los judíos en particular desarrollaron un sistema de interpretación, le podríamos llamar de 4 niveles. Entonces, ese sistema se llama Pardes. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero así yo lo leo así como aparece. Entonces, esa es como la... solo déjenme ver si alguien... Escuché un sonido, pensé que alguien estaba entrando a la llamada. Bueno, entonces, en hebreo, esta palabra viene del hebreo. Bueno, no es una palabra en sí, sino que es un acrónimo que significa esas 4 cosas que están ahí escritas. Entonces, todo ese acrónimo en hebreo significa jardín, significa paraíso,
Entonces, les voy a mandar una imagen al grupo. Yo creo que no alcancé a ponerla en la presentación, se me olvidó. Entonces, ahí está. Entonces, eso solo como para hacernos una ilustración visual de las cosas. Entonces, si ven, esa es una imagen donde el principio, que se llama Peshat, el primero, son las raíces y el significado simple y literal de las cosas, que es como lo que nosotros hacemos. O sea, usted viene, lee un versículo y trata de entender, ¿verdad? Luego viene la parte del tronco del árbol, entonces ya el tronco es la conexión al significado. ¿Se acuerdan que vimos las alegorías, las metáforas? Todas esas cosas que están ahí, que son como pistas, ¿verdad? Entonces, luego viene el nivel drash o derash, que son las ramas. O sea, las ramas del árbol vendrían a ser como las múltiples interpretaciones o enseñanzas que la Biblia nos quiere decir, ¿verdad? Y ya el último nivel es como lo más alto, lo más difícil de alcanzar, o sea, el fruto, o sea, lo que está más alto. Entonces, con esa imagen en la cabeza, pues nosotros nos adentramos en, en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, dándole un poco más de detalle a cada uno de los niveles, pues el primer nivel, Peshat, lo que el texto dice, o sea, es leer tal y como está, pues en la Biblia, en su contexto histórico, como lo habíamos visto antes, y gramatical. Entonces es el nivel de entrada. O sea, no es que, yo voy a leer la Biblia hoy en el último nivel, no, o sea, es así, secuencial. Entonces, por ejemplo, si nosotros leemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo les pregunto, o sea, ¿necesitamos una interpretación magistral para entender este verso? No, ¿verdad? Sino que con leerlo así sabemos que existe un Dios que amó a este mundo y que dio a un hijo que tenía y dice que es unigénito, o sea, era hijo único, y que todos los que creen pues van a tener vida eterna y no se van a perder. Entonces está sencillo, ¿verdad? Ahora bien, hoy vamos a ver si nos da chance de leer, llegar hasta Mateo 24, donde habla de, y habrá guerras y rumores de guerras. Entonces, ahí está hablando de algo que va a suceder. Entonces, pueden haber pistas en la Biblia, o sea, implica un nivel todavía más arriba, ¿verdad? Entonces, siguiendo, está el segundo nivel, que es el alegórico. Aquí es donde yo les decía que entraban todas esas figuras literarias. Y esto quiere decir que el texto que yo estoy leyendo apunta a algo que está más allá de solo lo que yo puedo ver o puedo entender con lo que yo sé hasta el momento. Entonces, el significado es que hay una sombra, una profecía, una pista que se puede cumplir en otro momento de la historia. Entonces, como ejemplo, tenemos lo que dice Oseas 11:1. En una parte dice, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, en Mateo 2:15, cuando nosotros lo leemos, dice para que se cumpla, ¿o se lo tiene? 2:15. Dice, y se quedaron ahí hasta la muerte de Herodes, así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, imagínense, ustedes vienen, leen el libro de Oseas y lo leen. Luego dicen, voy a comenzar a leer los evangelios. Comienzan Mateo y leen ese versículo, lo que el profeta, Oseas era un profeta, y allá se repite. Entonces ven que el estudio hace como esa conexión y pueden ustedes llegar a este nivel de conectar cosas, pero para eso, ¿qué se requiere? Pues lectura, estudio, ¿verdad? Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta, hey, esto yo lo leí allá en Oseas. Entonces, este profeta que está siendo citado acá es Oseas. Dice Oseas 11:1, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo.
Ajá, entonces, y ahí todavía hay más tela que cortar. Esto solo es un simple ejemplo, porque Oseas comienza diciendo, a Israel yo amé, pero Israel ahí Mira. no es el pueblo como tal, sino que Jesús, ajá. Entonces, ajá, sí. Entonces, ven que uno, o sea, va armando como eso que le permite ir profundizando más en el estudio. Entonces, ahora bien, sigamos avanzando. Luego está el nivel Drash, que es de donde, este es bien fácil de entender, o sea, son cuando yo leo un texto, puedo sacar una aplicación práctica, un pastor puede sacar un sermón, como el texto nos habla a nosotros de una situación actual, puede ser que uno esté viviendo en su vida. Entonces, por ejemplo, los judíos tienen algo que se llama el Midrash. Ese Midrash está la Biblia y está el Midrash. Entonces, el Midrash es como ese conjunto de aplicaciones a la vida práctica de cada uno de los libros de la Biblia, versículos y así. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí Mateo 24:44. Estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces ustedes de acá pueden sacar un mensaje, pues ahorita nos ponemos a platicar y qué pensamos de ese versículo. No, o sea, nosotros tenemos que estar preparados en la vida, o sea, no podemos descuidar nuestra vida espiritual. Entonces, y podemos sacar todo un mensaje, pues por ejemplo, llamarle, cuidemos nuestra vida espiritual o estemos preparados para la venida. Entonces, se fijan, o sea, es como sacar todas esas aplicaciones que un texto me puede dar. Lo puedo llevar por ese lado o por el lado de que la vida eterna, ¿dónde la quiere? En el infierno o en la eternidad con Cristo, porque es una consecuencia de no estar preparado, ¿verdad? Entonces, por ahí, o sea, son todas las interpretaciones que yo puedo sacar de un texto. Y ya el último nivel es como el significado revelado, oculto, secreto. Vean que dice, verdades que solo el Espíritu Santo revela, ocultas en la estructura del texto, en los números, en los nombres, en lo que no se dice. Y miren qué bonito que dice, requiere humildad y rendición espiritual. Entonces, básicamente, los tres niveles anteriores son como fáciles de alcanzar, podríamos decirlo así, porque si ustedes agarran la Biblia, se ponen a estudiar historia, se ponen a esto, que lo otro, o sea, van a llegar a un conocimiento, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, obviamente, la palabra del Señor es vida, ¿verdad? Y no va a cambiar y no va a transformar. Entonces yo me pongo a pensar, ¿verdad? El nivel de revelación que llegó a tener Juan, que se le entregó el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, veamos lo que dice completo el Apocalipsis 1:3. 1:3. Yo tengo la nueva traducción viviente. Dice, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Entonces, imagínense que los pasajes de Apocalipsis, que es en lo que nos vamos a enfocar, llevan más de 2000 años siendo estudiados y los mejores teólogos del mundo no se alcanzan a poner de acuerdo pues en muchas cosas. Entonces, y eso no es un defecto de la Biblia, eso es este nivel actuando, porque quien quita que a uno se le haya sido revelado algo porque alcanzó ese nivel de profundidad, ¿verdad? Y otros pues todavía no, entonces y ahí se arman esos tremendos debates. Entonces la verdad es que yo leía eso y decía, bueno, al final Dios revela lo que quiere revelar a quien quiere revelárselo. Entonces, y quien está listo para recibirlo. Entonces esas cosas, esas dos cosas me gustaban. Requiere humildad y rendición espiritual. Entonces, ¿por qué esto a nosotros nos importa hoy? Bueno, como estamos a punto de estudiar, ¿verdad? Todo lo que es escatología es los últimos tiempos, y no solo está Apocalipsis, o sea, Apocalipsis conecta con Daniel, conecta con todas las profecías, conecta con Ezequiel, entonces
este territorio es donde más daño se puede hacer a la iglesia, porque se inventan cada cosa, ¿verdad? Entonces, y si bien es cierto, o sea, yo no les puedo venir a decir acá, a decir, yo tengo la revelación completa y aquí vamos a hablar la verdad y que porque, o sea, yo carezco todavía de mucho, yo leía y leía y leía y cada vez me sentía más pequeña y Dios mío, o sea, y esto cómo se desenlaza y que no sé qué, pero para eso es importante que nosotros leamos y leamos y leamos y sea esa nuestra constante, porque al final ni siquiera a Juan se le fue entregada toda la revelación, porque hay uno de los sellos que el Señor le dice, o sea, no lo habrás todavía, espérate para tal tiempo, o sea, ni sabemos todavía la revelación completa. Entonces, también hay que tener como un equilibrio, ¿verdad? Porque hay personas que comienzan a estudiar toda esta parte del Apocalipsis y se vuelven como obcecadas de calculando fechas y asignando números, que el presidente de turno va a hacer tal cosa y que no sé qué. Entonces, pero no quita, ¿verdad? Que algunas personas sí llegan a este nivel SOD y terminan con revelaciones privadas que el Espíritu Santo les permite porque el Señor así lo quiere. Entonces, con todos estos niveles hay que tener cuidado, ¿verdad? O sea, el primero, el literal, el simple, yo no puedo, el extremo peligroso sería ser rígido, o sea, solo lo literal importa, o sea, yo me voy a quedar con lo que dice el contexto histórico, con lo que yo entiendo y hasta ahí voy a llegar, porque voy a dejar mucha riqueza y mucha verdad de la Biblia por fuera. Entonces, con la parte donde encontramos las figuras literarias, que es el remés, ese nivel a que nos ayuda a encontrar a qué apunta, qué sombra proyecta, alguna profecía, pero el peligro es que no puedo alegorizar todo, no puedo, o sea, si la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, o sea, yo no me voy a poner a decir y qué querrá decir padre en el hebreo y que la revelación, o sea, ahí está claro, ¿verdad? O sea, no me puedo poner a alegorizar todo y perder el sentido, ¿verdad? Entonces, el otro nivel, el draft, es básicamente la aplicación. ¿Qué me dice hoy a mí? O sea, está bien que de un texto usted saque una conclusión que le sirva para su vida práctica y yo puedo sacar otra conclusión, ¿verdad? Entonces, pero no puedo andarle diciendo a las personas o andar viviendo que ese texto solo dice exactamente eso y que cuando otra persona tiene otra interpretación, o perdón, no interpretación, sería otra aplicación, otra forma de ver lo que le ayuda a enriquecer su vida espiritual, yo le diga, no, es que, o sea, solo mis ideas, solo lo que yo, entonces ese es el extremo peligroso de ese nivel. Y ya el nivel SOT, o sea, lo oculto, lo revelado, lo místico, responde a qué está escondiendo el Señor aquí, que no está así por encimita, sino que tengo que escarbar y si Él quiere y tiene misericordia me va a dar su revelación. Entonces ya estas son revelaciones privadas, ¿verdad? Entonces, yo no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que leen un versículo que conocen de memoria, lo leen y de repente vieron algo que no habían visto antes o les reveló algo que no habían visto antes. Entonces, ¿qué creen que pasó en ese momento? O sea, pudo ser el nivel remés, ¿verdad? Actuando. Pero obviamente lo que pasó fue que el Espíritu Santo nos llevó a un nivel más profundo del entendimiento de un texto. Entonces, eso es partes, o sea, ese es todo, todo el resumen de los niveles de la Biblia. Ahora bien, ahora sí entremos a la escatología. Yo me imagino acá que todos y los que van a ver esa clase después han pensado en cómo será el fin del mundo. O sea, han salido películas y yo sé que tenemos imágenes o ideas que se vienen a nuestra mente, ¿verdad? Cuando escuchamos. Entonces, escatología, o sea, esto no hay que tenerle miedo, esto no es nada, si bien es cierto, tiene muchas cosas secretas, muchas cosas ocultas, misterios, pero leíamos lo que dice Apocalipsis 1:3, o sea, bienaventurados somos nosotros, o sea, los que leemos, los que escuchamos, ¿verdad?
Eh, yo creo que es porque el ser humano es muy tentado a saber del futuro, ¿va? A la curiosidad. O sea, esa curiosidad de que, y muchas personas caen en cosas, ya eso es hablar extremo, ¿verdad? Buscar hechicería y demás, que yo quiero que saber que mi futuro, que tal cosa, entonces de repente, por eso quedó, quedó así, ¿verdad? Ajá, sí. Ujú. Y aún así, o sea, solo imagínense que de la forma en que quedó, hay tantas divisiones, o sea, la misma iglesia de Cristo está dividida por denominaciones, no, es que nosotros los pentecostales creemos en esto, no, es que nosotros los bautistas que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, al final son cosas triviales que en algún punto, cuando ya el Señor regrese por nosotros, nos vamos a dar cuenta, pues, y van a ser cosas que van a pasar en segundo plano, porque ya cuando Él venga, y ahí ya se acabó todo, pues, y ahí vamos a ver. ¿Ustedes creen que el día que Jesús venga ahí vamos a andar diciendo, pues entonces yo sí tenía la verdad, no, entonces aquellos tenían la verdad, o sea, ni nos vamos a acordar de eso, de la magnitud que va a ser lo que vamos a estar viviendo, ya no unos cuerpos glorificados, ya vamos a ser inmortales, o sea, pero por mientras aquí andamos, o sea, agarrándonos unos con otros, ¿verdad? ¿Usted iba a mencionar algo? No, de que por algo quedaron ahí, mensaje a la iglesia de Esmirna, mensaje a la iglesia de Éfeso, porque Dios nos conoce tan perfectamente, porque si ustedes se fijan, para cada una de esas iglesias hay un mensaje. Sí. Entonces, bueno, la palabra escatología como tal, escatos, viene del griego, que significa lo último, más logos, que significa doctrina. Entonces, si juntamos esas palabras, lo que quiere decir es la doctrina de las últimas cosas, eventos relacionados con Israel, la iglesia y las naciones gentiles. Entonces, vean que, o sea, yo quiero creer, o sea, bueno, yo creo que el Señor en su misericordia, o sea, si nosotros estudiamos y le buscamos genuinamente y no con esa actitud de que, pues yo voy a estudiar Apocalipsis para luego hacer un video y andarle tirando a aquel que no interpreta como yo lo hago, sino que recuerden siempre lo que necesitamos, una humillación y rendición espiritual. Entonces yo creo que cuando nosotros, Dios ve esa condición de corazón, es capaz de revelarnos muchas cosas de forma privada a nosotros, ¿verdad? Entonces vean lo que dice Daniel 8:19, Él me dijo, te haré saber lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y luego dice, bueno, antes, un capítulo antes dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, su dominio es dominio eterno. Y aún, o sea, yo me pongo a pensar, ahorita que hemos estado estudiando estos profetas mayores con Samuel, o sea, ni ellos pues podrían haber llegado a entender todo, porque imagínense el tiempo, el contexto en el que vivían. Entonces aquí hay mucha riqueza, ¿verdad? Por descubrir. Entonces, ¿por qué vamos a estudiar escatología? ¿Por qué es importante, verdad? Bueno, la verdad es que el regreso de Cristo es una verdad inminente. O sea, incluso hay ahorita dos posturas que han sido bien famosas, pero ahorita están agarrando auge con esta parte del rapto. El rapto, lo que quiere decir, ¿verdad? Es que Jesús va a venir primero por su iglesia y nosotros los que creemos seremos arrebatados en las nubes, ya sea estemos, ya hayamos muerto o estemos vivos, como dice Pablo. O sea, no todos vamos a estar dormidos, pero todos vamos a ser arrebatados, ¿verdad? Entonces, esa es la postura. ¿Qué pasa? Se comenzó a cuestionar porque la iglesia sacó esa interpretación ahí por el año 1800 más o menos, y eso es relativamente reciente. Entonces, la otra postura dice que no, que la iglesia sí va a pasar la gran tribulación. La interpreta. Ajá. Entonces, la interpretación del rapto es que la iglesia no está puesta para juicio y que vamos a ser arrebatados y que no vamos a pasar la tribulación. Entonces, pero miren,
o sea, independientemente haya rapto, no haya rapto, o sea, la verdad que Jesús regresa es inminente y eso no lo podemos cambiar y en eso es en lo único que estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces vamos a leer unos textos. El Nuevo Testamento hace referencia a la segunda venida de Cristo más de 300 veces. Entonces vamos a la segunda de Pedro. Mi mamá ya los tiene ahí listos para que avancemos Segunda rápido. de Pedro 3, 15 y 16. Voy a leer desde el 14. Dice, por lo cual, queridos amigos, mientras esperan es que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado estas cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Entonces, bueno, también porque Jesús mismo lo enseñó, pero, o sea, no nos vamos a poner a leer todo el capítulo 24, 25 de Mateo, pero sí está puesto ahí. Si ustedes buscan en sus casas Mateo 24, 25, van a encontrarse a Jesús hablando de su segunda venida, ¿verdad? Entonces, la otra razón es que hay libros enteros dedicados a ello, y el más popular es Apocalipsis, pero también hay profetas mayores en el Antiguo Testamento apuntando al final de los tiempos, como Isaías, Daniel, Ezequiel, ¿verdad? Entonces, también otra razón para la que nosotros estudiamos Apocalipsis es para protegernos de las falsas enseñanzas. Entonces vamos a leer segunda de Timoteo 3. 1:17. Y fíjense que esto... De ahí saquen los más importantes para poder... Peligros en los últimos días, dice. Segunda de Timoteo 3. Ajá, pero de eso solo leo unos cuantos porque más abajo volvemos a ese texto. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tonto que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Entonces vean que me llama la atención ese verso que dice ahorita, bueno, algún día se van a dar cuenta, o sea, se van a dar cuenta, y qué bueno que nos demos cuenta cuando hayamos sido arrebatados, ¿verdad? Y no porque quedamos para la ira del Señor y para el juicio, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros nos protejamos de falsas enseñanzas porque hay muchos falsos maestros. Por ejemplo, lo que yo les expliqué de las posturas que hay acerca de creer en el arrebatamiento o no creer en el arrebatamiento, son cosas que pueden ser debatibles, ¿verdad?
Pero lo que no puede ser debatible es que no, el Señor ya no va a regresar. Eso es una falsa enseñanza. O sea, eso, o sea, desde ahí cortado, ¿verdad? Todo el que nos quiera venir a decir a nosotros lo contrario, o que nos diga, no, es que allá hay un hombre en Israel que ese es el Cristo y ese es el Mesías, o sea, cuando sabemos que no va a venir así. Entonces, esas son las falsas enseñanzas de las que uno tiene que cuidarse y permanecer firme, pero ¿cómo vamos a estar firmes? ¿Cómo vamos a identificar si no conocemos, verdad? Entonces, y termino con esta parte de por qué estudiamos escatología, porque es una bendición realmente estudiar las profecías. Es un gran reto, es un gran desafío. De mi parte, yo es primera vez que estoy como enseñándolo, ¿verdad? Entonces, pero es una bendición y ahí vamos a volver nuevamente a lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee, o sea que ya solo por leer, ya soy bienaventurado, bienaventurado el que oye y bienaventurado el que guarda. Entonces, la Biblia no solo dice, ¿verdad?, que Cristo volverá y vamos a entrar a las señales proféticas, también nos da señales para que nosotros estemos atentos, ¿verdad? Y estas señales se dividen así en dos grupos, en las que ya cumplieron, señales ya cumplidas, porque esas son la evidencia de que la palabra de Dios es fiel, ¿verdad? Y señales en cumplimiento o por cumplirse. Entonces vamos a revisar algunos pasajes y vamos a ver primero las señales según Jesús. Y eso está en Mateo 24 del 3 al 14. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos, oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán en todo el mundo, los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, me traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Fin del mundo, ahí es donde sí, sí, sí. Sí. Sí, entonces vean las señales que habla de ese capítulo. Vienen engañadores en nombre de Cristo. Van a haber guerras y rumores de guerra, hambres, pestes, terremotos, persecución de creyentes, enfriamiento del amor. Y yo les pregunto, o sea, ¿han identificado algunas de esas señales? Sí hay, entonces ven que puede que falte, pero no sabemos qué tanto, ¿verdad? Si un poquito. Ajá. Entonces, el evangelio predicado en todo el mundo. Entonces, y dice Jesús, sí, puede ser. Entonces, dice Jesús, todo esto será el principio de dolores. Entonces, bueno. Entonces, ya leímos 2 Timoteo 3:1-5 acerca de los tiempos peligrosos, mi mamá ya lo leyó. Entonces, aquí Pablo advierte
que en los últimos días vendrán esos tiempos peligrosos. O sea, mi mamá cuando estaba leyendo, había versos que decían, personas amadoras de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto, calumniadores, intemperantes, crueles, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios. Entonces, y yo les pregunto, o sea, ¿no les parece que ya estamos en una sociedad igual? O sea, ¿verdad? Entonces, Pablo está describiendo acá una sociedad que nosotros estamos viviendo actualmente y no habla de fenómenos naturales, sino de la condición del corazón de los seres humanos en los últimos tiempos. Ajá. Ya no lo conmueve. Ajá. Sí, ya hay corazones endurecidos. Sí. Sí. Ya el amor es prójimo. Ajá, entonces, sí. Ajá, y eso es la apostasía, ¿verdad? Ajá, y a eso. Y dice Timoteo, primera de Timoteo 4, esto dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y ahí sigue una lista. Pero imagínense, me dice, el Espíritu dice claramente que Sí. sus tiempos... Pero eso fue así como en los tiempos de Noé, porque en los tiempos de Noé también se dio todo eso. Bueno, de hecho hay un verso que ahí está por ahí más adelante, porque la venida del Hijo del Hombre va a ser como en los días de Noé. Cuando le dio borrón y cuenta nueva, solo que ya no va a ser con agua, ¿no? Sí, Que ya no iba a ser con agua. así es. Pero vean Pero sí que estamos, o sea, Ajá. ahorita en estos tiempos creo yo que estamos como en los tiempos de Noé, en la que nosotros tratando de decirle a la gente, viene juicio, sálvense, entren al reino de los cielos. Ajá. Entonces, vean que si yo me pusiera, aquí soy yo inventando, o sea, según lo que yo trato de comprender acerca de esto del rapto, o sea, Noé no sufrió en el diluvio, o sea, él fue rescatado del juicio que venía. Entonces, ajá, entonces digo yo, yo creo que sí, la iglesia no está para el juicio y es la novia. Entonces, y Jesús viene y se la lleva y nos vamos y la bodas del cordero y todo lo que viene más adelante. Sí, tiene lógica, pues. Ajá, o sea. Tiene lógica la otra parte de la división que dice. Ajá, sí. Ajá, sí. Y la otra postura lo que dice se resume en que el Señor solo tiene un pueblo y que un esposo no tiene dos esposas y que cómo puede el Señor venir primero por la iglesia y luego venir a hacerle juicio a Israel, si al final el pueblo de Israel es uno solo. Y usan textos, ¿verdad? O sea, lo que dice, por ejemplo, Romanos, que es el que me acuerdo ahorita, que dice, bueno, ¿y ustedes quiénes creen que son los judíos realmente? O sea, el judío es aquel de corazón, o sea, nosotros somos del pueblo de Israel por adopción, ¿verdad? Entonces, y bueno, pero por ahí se debaten un montón de cosas, ¿verdad? Que las vamos a ir viendo más adelante. Entonces, como mi mamá ya daba el preámbulo a lo que es la apostasía, vamos a leer 2 Tesalonicenses 2:3. 2:3. Segunda, voy a leer desde el número 2. No se dejen perturbar, ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Es Pablo hablando, ¿no? No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Entonces, ¿qué es la apostasía? Este término nosotros tenemos que conocerlo y básicamente significa abandonar la fe. Antes del regreso de Cristo, dice ese texto, que habrá un alejamiento masivo
de la verdad bíblica, incluso dentro de la iglesia. ¿Por qué va a suceder? No sé, Que ¿verdad? se apartan. Entonces, sí, pero ¿por qué, verdad? O sea, uno puede ver tantas personas. Yo he visto, yo he visto, o sea, pastores que han caído y uno decía, ¿el qué? ¿Pero qué? O sea, ¿qué le pasó? O sea, y entonces, ¿qué era lo que conocía? ¿En qué verdad creía? Porque la palabra del Señor dice, o sea, si el Hijo los libertare, o sea, van a ser completamente libres y la verdad los hará libres. Entonces, ¿qué pasó? O sea, eso, entonces yo quiero, o sea, ¿cómo es posible chocarse con la cruz de Jesús y un día decir, pues ya no, o sea, esta cruz no, o sea, no es suficiente para mi vida? O sea, ¿cómo es posible? O sea, yo realmente que no, o sea, mi mente no concibe, ¿verdad? Entender por qué eso pasa. Entonces, pero bueno. Puede ser también que son, como dice la Biblia, también falsos engañadores. Ajá, como eso le iba a decir. O sea, no son de verdad, o sea, no, sí, cuando profetas también, ¿no? Porque no son realmente verdaderos, pues. Sí. Porque si fuera verdadero, pues Cristo es el que vive en él. Gobierno. Sí, sí, es que yo, O por lo menos el Espíritu Santo a uno le Redarguye. exactamente, o uno mismo cae en cuenta de que está haciendo mal, ¿verdad? Pero Sí. sin ellos, aún sin ellos, predicar palabras, ¿sí? En caso de pastores que se dan mucho, significa que son falsos, no son realmente. Aquí yo no creo que dice que muchos no lo engañarán. Sí, definitivamente. Sí. No necesariamente tiene que ser un gran alguien de la alta élite, porque no tenemos nada. Sí. Pablo habla en Primera de Timoteo de 2 hombres. Dice que manteniendo la fe y buena conciencia, desechando, dice, la cual naufragaron en cuanto a la fe. Ellos son, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Y dice él, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Sí. Sí, entonces vean que esto básicamente, o sea, como que siempre fueron parte de ese mundo que no conoce a Dios, pues. Y Pero engañadores, al final. sí, hasta de ellos mismos, porque, o sea, Yo todas las mañanas un poco, es predicando. ujú, Me gusta como predicar de Chicago. Él siempre dice, al frente de la predica que sé, él siempre pone un ejemplo de la iglesia donde él salió, el pastor donde él estuvo, donde él nació, donde él ujú, lo metieron preso, porque se metió con una Dios. Y el casado, señor y todo, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de que puede ser, y era muy famoso. sí, No dice nombre, pero Sí. pero sí siempre puede ser sí, sí, es que complejo, ¿verdad? Al final este versículo, o sea, podríamos poner tantos ejemplos, ¿verdad? Pero al final se resume en que habla de personas que conocían la verdad y por alguna razón la abandonan. Pero bueno, ese punto lo vamos a desarrollar más en la última clase, que ya nos va a tocar hablar del el anticristo y el falso profeta. Entonces, eso, vamos a ver si nos da chance hablar un poco del arrebatamiento. Entonces, se le conoce popularmente como rapto, ¿verdad? Al arrebatamiento. En términos teológicos se llama parousia. Esa palabra viene del griego que significa aparición o llegada. ¿Verdad? Entonces, ese es el evento es diferente a la segunda venida visible de Cristo cuando ya viene para juicio, que ya no hay salvación. Entonces eso lo vamos a explicar más adelante.
Entonces, este arrebatamiento se refiere a justamente lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ujú. Entonces, este verso nos habla de que Cristo viene por su iglesia en las nubes, ¿verdad? Y en la segunda venida regresa con su iglesia, o sea, que ya fuimos arrebatados, pero ya venimos con él a reinar. Entonces, yo sé que pueden haber como más preguntas, pero ya lo vamos a ver la próxima clase, que vamos a ver si nos da chance de poder llegar a la profecía de las 70 semanas. Por hoy vamos a quedarnos aquí y, y pues vamos a continuar la siguiente clase. Entonces, recuerden que somos bienaventurados, ¿verdad? ¿Cómo era? Por escuchar, por leer y por guardar, ¿verdad? Por guardar esta verdad. Apocalipsis 1:3. Eh, Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. así Y es. decimos nosotros, ay, desde que estaban chiquitos, Sí. que Jesús viene. Pero él dice en segunda de Pedro, primera, dice que él no es que haya retardado esa promesa, sino que él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Sí. Él quiere que no quiere que ninguno se pierda. Qué amor el de Dios por nosotros. Entonces, oramos. Bueno, oramos. Gracias Dios Todopoderoso porque has estado con nosotros en este tiempo de estudio de tu palabra, Señor, de principio a fin. Gracias Espíritu Santo porque es usted quien nos guía a toda verdad. Gracias poderoso Dios por Indina, por Daniel, por Lucía, por Ariana, por Nora, Dios Todopoderoso, y por Vanessa, Padre. Gracias por este grupo, Señor, que les has puesto en su corazón aprender juntos, todos juntos, porque todos juntos aprendemos, Señor, de su palabra. Espíritu Santo, ayúdenos a poner en práctica, Señor, lo que estudiamos, Señor. Y también, Espíritu Santo, que seamos como en Hechos habla de un lugar, Berea, que las personas de ese lugar, todo lo que escuchaban, ellos iban minuciosamente a revisar en la Biblia, a ver si era la verdad lo que se había predicado. Que este grupo seamos así, Señor, guiados por tu palabra, Señor. Que todo lo que escuchemos estemos siempre escudriñando, estudiando tu palabra, Señor, porque nos dice que así no seremos engañados, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos ser templo y morada tuya. Gracias, Dios, porque usted nos lleva con bien a nuestros hogares, así como salimos, Señor, así como llegamos a este lugar, así llegamos a nuestros hogares. Gracias, Padre. Oramos por peticiones que cada una tengamos en nuestro corazón, Señor. Creemos y sabemos que usted suple todas nuestras necesidades y usted escucha nuestras oraciones y usted nos envía respuestas oportunas, Señor. En el poderoso nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, entonces, no sé si alcanzaron a ver que la pastora vino a dejar estos boletos acá. Esto es para la actividad de la película. Entonces, el viernes 3 de julio a las 7 de la noche. Tiene clase, ¿verdad? Sí, entonces, Martes, viernes y sábado estoy
Sí, entonces, pues bueno, los que no pudieron venir, ahí les vamos a mandar mensaje en el grupo por si quieren boletos, pueden pedirnos a nosotros y pues eso sería todo. Una película, Invencible se llama, Un niño fuera de serie, y el beneficio es para la construcción de la cafetería. Entonces el valor es de 100 lempiras y el boleto por boleto. Y pues eso. Entonces ya voy a detener aquí la grabación. Pero,